Para empezar, voy a introducir muy brevemente una biografía de cada uno de los expositores y después ya vamos a dar lugar a la compartida. Vamos a empezar por Tomás, que está desde Roma, le agradecemos especialmente. Es director del Movimiento Católico Mundial por el Clima. El movimiento nace en 2015, poquito antes de que el Papa publique el Laudato Si, y sabiendo que se venía, ya empezaron los rumores de que el Papa iba a publicar una encíclica sobre este tema, la novedad, algo nuevo, la primera vez, algo que se publicaba desde este tema. Y en ese contexto surge la motivación de armar una red que ayude a la Iglesia a poner en práctica este mensaje. Nace entonces en enero del 2015 este movimiento. Anteriormente fue becario Fulbright en Harvard Kennedy School, trabajó como comercializador en Google para los mercados de América Latina y el sudeste asiático, y cofundó una organización sin fines de lucro basada en la fe, Potencialidades, así se llama, haciendo trabajo de justicia social en los barrios pobres de Buenos Aires. Completó una maestría en Administración Pública con concentración en Política Climática en Harvard Kennedy School y una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella. Creció en Buenos Aires, donde tuvo su hogar espiritual con los frailes franciscanos, especialmente en la Casa de Jóvenes de Hermano Francisco, desde donde estamos, y ahora actualmente vive en Roma con Vicky, su esposa. Él nos va a compartir hoy qué está pasando en el mundo, qué consecuencias y qué se está haciendo que sirva como pistas de comprensión. Gracias, Ine. Y bueno, gracias a todos los frailes de la casa. Una gran alegría acompañarlos desde Roma en este encuentro, en este conversatorio. Efectivamente voy a estar compartiendo acá unas filminas, así que comparto desde mi pantalla. Les pido si me confirman que se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve la pantalla? Se ve perfecto. Perfecto. Así que bueno, me invitaron a compartir un poco esto del capítulo 1 de la encíclica Laudato Si, que el título es ¿Qué le está pasando a nuestra casa común? Y bueno, es un tema además bien relevante, importante mencionar ahora al inicio de la charla, que estamos viviendo el tiempo de la creación. No sé cuántos estarán enterados del tiempo de la creación, es esta iniciativa ecuménica que se celebra en este tiempo tan especial, que es básicamente el mes de septiembre y estos primeros días de octubre hasta la fiesta de San Francisco. El 1 de septiembre es la Jornada Mundial de Oración por la Creación. Y bueno, y concluye obviamente con la fiesta de San Francisco de Asís. Y se está transformando en este momento especial del año, que ya hace varios años que va creciendo cada vez con más fuerza, que se va instalando como el momento especial del año para reflexionar y trabajar estos temas del cuidado de la casa común, del cuidado de la creación. Importante mencionar, el Papa Francisco le está dando mucha fuerza. El Papa Francisco hace un par de años que ya viene haciendo mensajes, no sé si lo vieron en Twitter, por ejemplo, este mes. El Papa Francisco cada día por medio está sacando tweets del tiempo de la creación. En otras palabras, es un tema muy importante para el Papa Francisco. Y bueno, nosotros desde el movimiento acá en Roma estamos ayudando, dando una mano al Vaticano en esta celebración, y bueno, en este contexto es que estamos teniendo esta charla, así que importante recordar también este momento especial del año, que obviamente también es parte del triduo, preparándose para la fiesta de San Francisco. Pero bueno, en este marco entonces charlemos un poquito de qué le está pasando a nuestra casa común, y voy a estar contando usando un poco el lenguaje de la encíclica, que saben, esta encíclica espectacular que publicó el Papa Francisco hace un par de años, hace 5 años, en 2015, que, bueno, pasado mañana o en 3 días salió la segunda encíclica. Esta es la primera encíclica del Papa Francisco, la primera y única hasta el momento,
Bueno, tres días tenemos una nueva, la segunda, escrita solo y nada más que por Francisco. Hay una del 2013, pero que en verdad es de Benedicto. Y bueno, y Francisco arranca la encíclica con esto de mirar qué le está pasando a nuestra casa común. Y usa este lenguaje, el clamor. Una de las frases más famosas es esta que dice el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Ahora vamos a hablar después del clamor de los pobres. Pero arranquemos con el clamor de la tierra. Eh, y también uso esta imagen porque es una imagen que la popularizó Greta Thunberg, no sé si habrán escuchado, de la activista esta adolescente, una chiquita que con 15 años en Suecia arrancó estas mega huelgas por el clima, impresionante. Ahora tiene 17 años, esto fue hace 2 años que arrancó, y estuvo machacando esta frase de que nuestra casa está en llamas. Y si nuestra casa está en llamas, es una situación de emergencia, es una situación en la que esta casa obviamente es nuestra casa común, el planeta. Si la casa de alguien está en llamas, la reacción de uno ante un incendio no es mirar el fuego lentamente, mirar qué está pasando, reflexionar sobre los colores del fuego y pensar si hay que hacer algo. Uno inmediatamente reacciona con un tono de urgencia y trata de apagar el fuego con la mayor velocidad posible. Esa es la situación de emergencia en la que estamos viviendo, que a veces no lo percibimos demasiado en el día a día, pero los científicos nos están diciendo con las letras bien claras que estamos en una situación de emergencia. Tenemos dos emergencias ahora. Tenemos la emergencia del coronavirus, es una emergencia sanitaria, pero en paralelo a esta emergencia tenemos esta otra emergencia que se va cocinando más lentamente, pero igual de grave o más grave, que es este incendio de la casa común, digamos. Y el Papa Francisco, bueno, que estos son también los signos de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? El Papa Francisco publica esta encíclica como respuesta a los signos de los tiempos de este siglo XXI, que tenemos esta crisis planetaria sin precedentes. El Papa Francisco usa palabras muy fuertes para referirse a esta crisis. Acá unas citas de la Laudato Si, que habla de síntomas de un punto de quiebre, que estamos realmente en un punto de quiebre. Usa después palabras fuertes, dice, estamos al borde del suicidio. Palabras realmente fuertes que usa Francisco para describir lo que está pasando, y que retoma lo que nos están diciendo los científicos. Entonces acá, bueno, está en inglés, hace poco tiempo salió una, una gran declaración de 11.000 científicos declarando que hay una emergencia climática, y el Papa Francisco adopta este consenso científico, usa la palabra emergencia climática, no la usa en la encíclica propiamente, pero en muchos discursos posteriores habla permanentemente de esta emergencia climática que estamos viviendo. Este gráfico, para resumirlo en dos muy cortito, no quiero entrar en los detalles de la ciencia del cambio climático, pero para resumirlo en un gráfico, este gráfico muestra los últimos 800.000 años, o sea, muchos años, muestra los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Y como verán en la esquina de la derecha de este gráfico, en las últimas décadas, o en los últimos 2 siglos, se disparó el cielo la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, siempre a lo largo de la historia del planeta, estos últimos casi 1 millón de años, la atmósfera, el planeta Tierra, tiene un nivel de dióxido de carbono muy constante. Y de repente aparecieron los seres humanos y se fue a las nubes la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Y el resultado, este es el dióxido de carbono, habrán escuchado la expresión esta de los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es el principal o el gas de efecto invernadero más común, que más hemos emitido. Y este gas, ¿de dónde viene? De
la polución, la quema de combustibles fósiles. No solo, es la principal fuente, es la quema de combustibles fósiles, pero hay otras, las formas en las... Hay muchas, hay varias de estas fuentes de dióxido de carbono. Pero la principal, el 80%, viene de la quema de combustibles fósiles, o sea, de nafta, de petróleo, de gas natural, y de carbón. En Argentina no hay demasiado carbón, no tenemos demasiado carbón, pero es más que nada petróleo y gas. Y obviamente también está el tema del uso de la tierra, hay otras fuentes, de hecho en Argentina hay muchas emisiones de gas de efecto invernadero que vienen fuera también de los combustibles fósiles. Pero bueno, está el tema del metano, hay otras variables, pero no voy a entrar ahora en los detalles esos técnicos. Pero la cuestión es que, como se fue las nubes, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que significa es que se desequilibra el planeta. Este sistema planetario, que súper estable, con variables bastante estables a lo largo de milenios y milenios y milenios, de repente llegamos nosotros y lo disrumpimos por completo. Y el Papa Francisco usa frases, acá leo esta frase de Francisco, dice que estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra que se une al gemido de los abandonados del mundo con un clamor que nos reclama otro mundo, otro rumbo. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos 2 siglos. Y, y después el Papa Francisco también, esta es una frase importante que dice, las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. Esto es algo que yo me meto en ese campo, después cuento un poquito de mí, de cómo me metí yo en esto, pero está esta percepción del catastrofismo, ¿no? Se suele acusar a los ambientalistas de ser catastrofistas. Y el Papa Francisco dice, se pone del lado de los ambientalistas, se pone del lado de los científicos y dice, esto no es catastrofismo, esto es muy en serio. De nuevo, la frase lo dice todo, no podemos mirar con desprecio e ironía estas predicciones. En otras palabras, estamos exprimiendo el planeta, esta imagen bastante gráfica de cómo estamos tratando a nuestra casa común, ¿no? Este es el primer clamor, lo que le está pasando a la Tierra. Pero lo importante, y esta es la contribución fundamental de Francisco, es que, y esta es la vuelta de tuerca que le da el Papa, ¿no? Que lo conecta y le pone una cara humana a esta crisis, que no es solamente la crisis ecológica, un tema ambiental lejano, sino que es una cuestión profundamente social y humana. Y acá nos habla del clamor de los pobres. Esta es una de las frases más famosas de la encíclica que nos invita a escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, que es una frase que la toma Francisco de Leonardo Boff, que tiene un libro sobre este tema. Y en otras palabras, conecta estos dos gritos, estos dos clamores, como que son un solo clamor, que la injusticia social y la injusticia ecológica son dos crisis íntimamente ligadas la una a la otra. Y acá tantas imágenes que vemos constantemente de catástrofes llamadas naturales, que son fenómenos que son resultado de la crisis climática, como está acá inundaciones en Bangladesh, que siempre son los más pobres los que las sufren más fuerte, los que ligan el golpe más fuerte. Esto también para contarles de mi camino personal. Yo ahora me consideraría un ambientalista. Hace un par de años no lo era. Ramiro se acordará, que sé que está ahí escuchando, que bueno, yo he participado mucho en la Casa de Jóvenes, muchos años, hace ya 6 años que nos fuimos con Vicky y mi mujer, nos fuimos de Buenos Aires, nos mudamos afuera, pero bueno, siempre estuvimos por el trabajo de mi madre en barrios muy humildes de Buenos Aires, del conurbano, más que nada en San Fernando y Tigre, pero bueno, también de distintas maneras en el ámbito de la casa, viviendo esta realidad social que todos también conocemos, ¿no? Y yo crecí con gran parte de mi vida de fe, era en estos barrios y así vivía mi espiritualidad.
y veía la crisis ecológica como algo lejano. Si acá en nuestros barrios los chiquitos se están muriendo de hambre, la gente está sin trabajo, tenemos tantos problemas, violencia, drogas, tantas problemáticas sociales, los osos polares o la cuestión ecológica no me concierne, no es algo que no es relevante para nosotros en el conurbano bonaerense. Esa era mi perspectiva. Siempre lo pensé así. De hecho, tengo un primo más chico, José, que siempre ha tenido una conciencia ambiental fuertísima, y yo medio que lo desmerecía, o implícitamente, como esta ironía con lo que hablábamos antes, era como, ese es un tema para los países ricos generaron este problema, no es para nosotros, no es una prioridad. Y hasta que tuve la oportunidad de viajar a Filipinas, esto fue a inicios del 2014, por cuestiones de la vida, llegué con Vicky, mi mujer, tuvimos la oportunidad de visitar Filipinas, un país súper pobre, y lo visitamos justo después del super tifón Haiyan, que fue un mega huracán, el huracán más fuerte hasta ese momento registrado en la historia de la humanidad, que arrasó Filipinas. En 2 horas, el sur de Filipinas, en 2 horas mató a más de 10.000 personas, dejó sin hogar a más de 14 millones de personas. O sea, imagínense la ciudad de Buenos Aires, toda la metrópoli, el área metropolitana de Buenos Aires, sin casa en 2 horas. Esa fue la dimensión del desastre que fue, y tuvimos la oportunidad de visitar, esta es una foto que saqué yo, de todas las casas tiradas abajo, todos los árboles caídos, o de las palmeras decapitadas, y toda esta gente muy pobre. Filipinas es un país súper pobre, muchísimo más pobre que Argentina, por ejemplo, infinitamente más pobre. Y estas 10.000 personas que se murieron en 2 horas por este huracán tan potente, ahí fue la primera vez que escuché este concepto de justicia climática o de injusticia climática, que esta gente que son los más pobres, que menos contribuyeron a la crisis, porque en otras palabras, ahora vamos a charlar un poco, pero decir esto, que la contaminación que genera el cambio climático es más que nada de la gente con más recursos, la gente con más dinero, que son los que consumen más y contaminan más. Y los que pagan el precio son los más pobres. Esta fue el inicio de mi conversión ecológica. La conversión ecológica es un concepto muy lindo que también trabaja la Laudato Si, pero acá me cayó la ficha, digamos, fue mi momento que se me prendió la lamparita, digamos, y conecté mi compromiso por los más pobres está íntimamente más relacionado a mi compromiso por la tierra. El Papa Francisco, bueno, esto sigue, lo explica con lujo de detalle. Recomiendo fuertemente leer la encíclica, vale muchísimo la pena si no la leyeron todavía, pero bueno, profundiza mucho sobre esto de que los efectos de la crisis ambiental, y estuve hablando solamente sobre la cuestión climática, pero se expresa en otras dimensiones, estos ríos contaminados que vemos en los barrios, chiquitos que toman agua contaminada, en tantas distintas formas se muestra que la crisis ambiental la sufre principalmente la gente más pobre. Y bueno, y también el Papa Francisco habla de la deuda ecológica, que son los países del norte. Acá este mapa muestra los países que más contaminan, son los más grandes. O sea, por ejemplo, Europa y Estados Unidos son gigantes, y África, por ejemplo, ni existe en este mapa. Y por el contrario, este es un mapa que muestra los impactos. Estos son los países que más sufren y son los que menos contribuyen a la crisis. En otras palabras, los países más pobres son los que más sufren la crisis climática. Resulta que es un tema del sistema planetario, cómo funciona. Son los países que están en los trópicos, que da la casualidad que los países en los trópicos son los países más pobres. Así que bueno, esa es un poquito la conexión de los dos gritos. Después el Papa agrega que no solamente una injusticia contra los pobres, es una injusticia también contra las futuras generaciones. Entonces acá el Papa también habla mucho de la cuestión intergeneracional. Les cuento acá una historia cortita este es mi sobrino Mateo. Con Vicky nosotros no tenemos hijos. Y esta cuestión de la injusticia intergeneracional para mí siempre también fue una cosa medio lejana, aun cuando ya estaba súper metido en la cuestión climática, que habíamos lanzado el movimiento. Para mí era muy
yo lo veía desde la perspectiva de los pobres. Y obviamente entendí así que las futuras generaciones van a tener el peor problema, porque está claro, los científicos dicen que esta crisis se exacerba en las próximas décadas, etcétera, etcétera. Pero se me hizo personal cuando, bueno, mi hermana vive en Australia, mi hermana María, y con su marido y su hijito Mateo, que tiene 1 año. Este es Mateo. Viven en Sydney. Y no sé si se acuerdan, pero hace un par de meses, a inicio de este año, estuvieron estos mega incendios, incendios colosales. De nuevo, los signos de los tiempos. Acá es también la invitación a saber leer los signos de los tiempos, que son brutalmente claros. Los incendios en Australia este año el, fueron colosalmente grandes. O sea, se acordarán que el humo llegaba a Argentina. Absurdo, del otro lado del planeta eran tan potentes los incendios, el país estaba literalmente en llamas. O sea, esta imagen de la casa está en llamas no es una metáfora, es literal. Y, y esta casa, estos incendios que, para darles una perspectiva, la cantidad de territorio que se quemó en Australia, se agarran la península italiana, que yo que estoy acá en Italia, el 75% de la península italiana, esa cantidad de superficie quemada en un par de meses. Y los incendios eran tan potentes, por suerte no llegaron a Sydney, pero estaban en todos los alrededores de Sydney. Esta es una foto de Sydney, en la famosa ópera de Sydney, la imagen clásica. Esto es al mediodía. Esto es un día soleado al mediodía, y esta es la cantidad de humo que había en Sydney. Y, y en este contexto, que todo este humo profundamente tóxico no te deja respirar, y obviamente hubo un par de días que mi hermana con su marido y Mateo encerrados en la casa, tuvieron que sellar todas las ventanas, poner filtros de aire, porque aún cuando estaba todo cerrado se les metía el humo, era tanto humo que se les metía por todos lados. Y acá fue cuando se me hizo personal esto de, ¿qué le estamos dejando a Mateo? Y a tantos chiquitos como Mateo. Ahí fue cuando realmente entendí este concepto, bueno, que acá Papa Francisco lo dice, leo solamente una frase cortita, dice, a las próximas generaciones podríamos dejarle demasiados escombros, desiertos y suciedad. Entonces, acá el Papa Francisco, de nuevo, poniéndole un rostro humano a esta crisis, diciéndonos, o sea, qué profunda injusticia que a estos chiquitos que están creciendo hoy y a los que vienen después les estamos dejando este desastre. Y por último, el Papa Francisco también toma, esta es una perspectiva también muy original del Papa Francisco, es que también habla del valor intrínseco de las otras criaturas. No es solamente nosotros seres humanos, sino también el profundo valor intrínseco que tienen otras especies. Y acá como, de nuevo, un ejemplo muy rápido. Los incendios australianos, 1.000 millones de animales se murieron quemados en esos incendios. Casi 100 especies casi extintas por esos incendios. Y esto es solo un ejemplo de una catástrofe en particular. En otras palabras, el Papa Francisco nos dice bien claro y habla de esta crisis de la biodiversidad, que cada año, leo de la Laudato Si, cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. Entonces el Papa Francisco habla muy claro también de esta cuestión de la biodiversidad, que todas estas especies, que son un regalo de Dios, una maravilla que creó Dios, las estamos limpiando del mapa, las estamos borrando, digamos. Y bueno, las estadísticas, no voy a entrar en las estadísticas porque hay demasiado detalle quizás, pero en otras palabras, es lo que ya sabemos. Estamos limpiando del mapa a cantidades colosales de especies. Digo, es la primera estadística que está en inglés, perdón, pero desde en los últimos 50 años perdimos el 50% de las poblaciones animales de mamíferos, pájaros, peces y reptiles. 50%. Había 100 animales en el planeta, ahora hay 50. O sea, la cantidad de animales que estamos borrando del mapa. Y el Papa Francisco nos dice, acá leo esta frase, por nuestra causa miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho.
estas especies maravillosas que de nuevo son regalo de Dios, que el Papa Francisco que Dios, que nuestro querido Dios creador nos ha regalado, que nos dice además, ahora escucharemos un poquito más en la siguiente presentación de la perspectiva franciscana, también de pensar cómo la creación está alabando a Dios y nosotros estamos destruyendo ese canto de alabanza a Dios, digamos. Pero bueno, termino quizás mi presentación ha sido un poco un bajón, pero bueno, me pidieron que hable del capítulo 1 y el capítulo 1 es medio bajonero, es la verdad, digo, realmente es la crisis que estamos enfrentando es profundamente aterradora, hay que ser sinceros, pero el Papa Francisco concluye diciendo que hay esperanza, hay muchísima esperanza. Tiene esta linda frase de la injusticia no es invencible. Cierro acá, o sea, también enfatizar que además esto está en nuestro ADN como cristianos, y la Laudato Si es un canto de esperanza en el fondo, digo, que como cristianos sabemos que a la cruz sigue la resurrección, estamos convencidos de que la muerte sigue la vida, sabemos que esta crisis que es profunda, es realmente colosal, tenemos un desafío gigantesco por delante. Aún así, el Papa Francisco nos dice bien claro y nos recuerda que el ser humano, a pesar de ser capaz de lo peor, es también capaz de lo mejor, es capaz de sobreponerse a las peores crisis y salir adelante con, digamos, con un rumbo claro y sí, transformador. Así que bueno, cierro acá. Tengo mucho para decir después sobre cómo podemos resolver este tema, pero bueno, la dejo acá, que esto era el capítulo 1. Gracias y te paso la pelota de nuevo, Inés. Muchas gracias, Tommy, a vos. Estuvo increíble. Vamos a...